del plan de San Luis y los levantamientos que se dan. Yo supongo que un gran número de sanpetrinos se unieron al ejército maderista. Así es, así es. Pero como no les tocó hacer las primeras batallas, pues dicen que no, que las primeras batallas fueron en Gómez Palacio. Hayan sido como hayan sido, el pueblo de San Pedro se contagió del espíritu maderista, del cambio social que se necesitaba. Hay que acordarnos que en aquel tiempo había mucha gente venida de Zacatecas, venida de San Luis Potosí, de Jalisco, de Guanajuato, que vinieron a formar nuestro pueblo. Entonces esas gentes traían la miseria de allá, creían que aquí era la tierra de promisión y encontraron que también aquí había explotación, como la traían de allá. Y entonces fue muy fácil para ellos y para si nos situamos en aquel tiempo, la gente desesperada. O me estoy aquí viendo cómo se muere mi familia de insalubridad, de falta de alimentos, ignorante, y yo también junto con ellos, abofeteado por el hacendado, o me voy a la revolución que nos está indicando Madero. Decían morir aquí de rodillas o irme a pelear, prefirieron muchos. Fue la ideología la que los llevó, no fue la leva, no fue lo que hacía el gobierno porfirista, levantarlos por leva, llevarlos a pelear a la fuerza. Fue una guerra, pues probablemente que analizándola dirá cada quien en lo personal fue justa o fue injusta, porque aquí en San Pedro cuando la segunda y la primera toma de San Pedro, que los revolucionarios mataban o se mataban ahí entre unos y otros, y los federales del ejército porfirista y después de Victoriano Huerta, pues encontraban que cuando revisaban los cuerpos que habían matado, todos traían generalmente la Virgen de Guadalupe en sus quepís o adentro de sus sombreros. Dicen, ¿por qué nos matamos si nosotros también traemos a la Virgen de Guadalupe y ellos también? Somos los mismos mexicanos y andamos peleando. Claro, fueron carne de cañón muchos mexicanos por los intereses creados por ese grupo elitista, porfirista, y después por el caudillismo. Y pues por los pobres mexicanos le hemos entrado con fe, con patriotismo, a defender un ideario y, y se han aprovechado de la buena fe del mexicano muchos políticos, muchos que dicen ser transformadores sociales y han llevado a esas luchas fratricidas de mexicanos contra mexicanos, como dicen por ahí, indios contra indios. Profesor, ¿cómo fue la primera toma de San Pedro en 1911? Que sería la primera sonada de balas. Bueno, aquí se gestó un movimiento como una conspiración, como un movimiento político, pero ya en la etapa armada de la revolución, en la primera etapa, en la revolución maderista, sí, la primera toma es en 1911. En 1911, cuando por acá, por el lado de San Lorenzo, toman primero San Lorenzo, algunas de las haciendas grandes, y pues la meter a San Pedro. Esa toma fue más bien el ideario, no fue muy sangrienta. ¿Simbólica? Simbólica, era simbólica, como fue la toma de Torreón, como fue la toma de algunas haciendas de aquí, ¿verdad? Fue cuando se inició el movimiento, no eran tomas sangrientas, inclusive la de Gómez Palacio, que fue el primer ejército revolucionario, eran tomas más bien simbólicas, y donde los federales y los peones de las haciendas de allí mismo, de los lugares, pues se levantaban en contra del cambio, ¿verdad? Porque pues sí era mucho lo que la gente necesitaba, ese cambio, veían que ya las cosas eran desesperadas. Había mucha riqueza que se daba con el algodón aquí en lo particular de la región, mucha riqueza, pero toda la riqueza iba para Inglaterra o iba para España. Y aquí, pues aquí no pasó de ser San Pedro un pueblo aterrado de adobe. ¿Cuánta gente vivía en San Pedro? Aproximadamente había como unas 5,000, 6,000 gentes, en lo que entonces era
la Villa de San Pedro. La Villa de San Pedro, porque la villa fue desde 1873 a 1921. Fue villa. Dentro de los revolucionarios que participan en la primera toma de San Pedro, ¿quiénes irían? ¿Quiénes estaban? Petro Herrera. Petro Herrera, Gregorio García, los hermanos Gregorio y otros que algunos murieron muy jóvenes. Sin embargo, pues todavía se recuerdan a ellos. Toribio de los Santos. ¿Urquizo ya andaba ahí o todavía no? Urquizo ya era simpatizante. Y además hay que recordar que Urquizo estaba emparentado con Madero. ¿Sí? Estaban emparentados por la parte de los Benavides. Sí. Y también andaba su tío, Catarino Benavides. Sí, son los primeros. La segunda esposa de don Evaristo Madero, del patriarca, era Benavides, era ahí en el parentesco, ¿verdad? Eran parientes y se consideraban parientes. Inclusive don Francisco le decía a don Catarino Benavides, tío. Y pues ellos fueron los primeros que apoyaron al pariente en esa lucha, pues que pensaban que no iba a ser tan sangrienta, y se extendió como pólvora en México, porque en México todo el país, aquí teníamos una prueba de lo que estaba pasando en todo el país, todos los estados estaba igual, era la misma represión, nada más que por falta de medios de comunicación, pues creían que nada más era una cuestión local, la cuestión de la opresión de los poderosos contra los débiles. Y cuando salió esta situación, cuando hace Madero, que hace su gira, pues ve que en todas partes se le adhiere la gente, porque eran muchos más los miserables que los poderosos. Pero la gira de Madero empieza en San Pedro. En San Pedro, aquí es donde hace su primer partido antirreeleccionista. Sus primeros mítines. Sí, además de libro, lo lleva a la práctica. No era únicamente escribirlo, sino también hacerlo. Sí, porque Madero convoca a los clubes reyistas, a los clubes de Bernardo Rey, que era una oposición medio simulada de Porfirio Díaz, y él convoca a los reyistas a los que se sumen, inclusive al recorrer la República, él primero va y busca a los reyistas, o sea, los inconformes con el régimen. Así es, y pues es de suponer que por eso tuvo mucha aceptación el ideario del cambio social que inició Madero, por la inconformidad que había tan grande en todo el país. Todos los partidos, todos los grupos inconformes había inclusive dentro de las clases altas. Pues las clases bajas, no se diga, ellos eran todos estaban inconformes. Por eso, bueno, viene la batalla de Juárez, toman Juárez, se rinde Porfirio Díaz, se va Díaz, viene la elección del 11, eligen a Madero, viene la escena trágica, viene la formación del ejército constitucionalista. En la firma del plan de Guadalupe participan sanpetrinos. Sí, claro. Hay aquí los Hernández, los Gómez, algunos hermanos que anduvieron y que participaron en la primera etapa maderista, y al ver que había muerto Madero, ellos son los primeros que se rebelan, al igual que el gobernador Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Es el único gobernador que, de todos los gobernadores del país, cuando Victoriano Huerta se proclama presidente de la República, el único gobernador que no aceptó ese movimiento para subirlo al poder fue don Venustiano Carranza. Claro que todavía no hubo el de Sonora, Maytorena, pero duró muy poquito y después dijo que siempre sí lo aceptaba. Y ahí entra en escena Urquizo. Urquizo, siendo cadete del colegio militar, se une a la defensa de Madero en la Ciudadela, después se une a Carranza en el ejército constitucionalista, y empieza a participar Urquizo. Urquizo, Toribio de los Santos. Sí. La mayoría de los revolucionarios en San Pedro en la primera etapa eran maderistas, muere Madero y la mayoría se hacen villistas. Carrancistas al principio. Al principio carrancistas. Y después pues se hicieron villistas cuando Villa todavía no rompía con Carranza. Así es, pues
ya que menciona al general Francisco Luis Urquizo Benavides, hay que recordar que él es la máxima figura de un nacido aquí en San Pedro que ha participado en el cambio social de México. Él anduvo fiel con Madero hasta la decena trágica, ¿verdad? Él estuvo allí y después de eso se viene al norte y se une a don Venustiano Carranza y estuvo con don Venustiano en la segunda y más sangrienta de las etapas de la revolución, la segunda etapa carrancista, y estuvo con él hasta Tlaxcalantongo, ahí donde él estaba a unos metros cuando el asesinato inclusive decían que él era cómplice o algo así, pero se comprobó que él era fiel a las causas revolucionarias, y por eso pues ahora últimamente les está haciendo, parece que hay un edificio que ya se llama Edificio Francisco Luis Urquizo aquí en San Pedro, y qué bueno que hay que recordar a aquellos hombres que aspiraron por el cambio que necesitaba nuestro país, ¿verdad? Y en su momento pues fue fructífero, fue grande, donde pues hubo un cambio social, que después vendría más tarde con el cambio ya que vino a ser definitivamente un postulado de la revolución, Lázaro Cárdenas. Y qué bueno que él también aceptó que aquí había nacido la revolución y que aquí deberían y él vino aquí, porque no fue ni a Agua Prieta, no fue ni a Gómez, no fue ni a Torreón, ni a Parra. Ni a Torreón. Ajá. Él quiso estar en el mismo lugar donde se concibió el libro La Sucesión Presidencial, allí en ese lugar. Dice, aquí nacieron las ideas del cambio social y lo que yo traigo es una parte de un postulado de la revolución. Pues es justo que aquí, en honor a aquellos hombres que le dieron todo, que perdieron todo, aquí también se despida, se compruebe, el decreto se había hecho en la Ciudad de México el 6 de octubre y él vino aquí en el mes de noviembre. Profesor, y bueno, ya estamos entrando a la segunda etapa de la revolución, la revolución de Carranza, la etapa de Carranza, la batalla de San Pedro de Semana Santa de 1914. Así es. ¿Qué importancia tuvo en la historia militar y social? Fue, según los analistas profundos de la revolución, del movimiento social, ya de la lucha que se puede llamar la lucha armada, pues nos la dan los mismos participantes, los protagónicos de esa etapa. Aquí en San Pedro, Francisco Villa y Felipe Ángeles, los jefes de la División del Norte, los dos más grandes jefes de la División del Norte, donde al rendir su parte de guerra a don Venustiano Carranza, hasta entonces todavía jefe de la revolución, le informan por separados cada uno de ellos, que si no ha sido por la importancia que ha sido en el mundo la toma de Torreón, por la importancia que tenía Torreón, ser un centro comercial, sí, publicidad. Y Torreón, hay que acordarnos que en ese tiempo tenía embajadas, tenía consulados de los ingleses, de los chinos, de los españoles, de los alemanes. Entonces tenía mucha importancia a nivel internacional Torreón, pero ellos mismos dicen, en lo sangriento, la toma de San Pedro, y en lo militar fue mucho más importante que la toma de San Pedro, de Torreón, perdón, porque ahí en Torreón luchamos con un ejército y en San Pedro luchamos con dos ejércitos, el que venía huyendo de la derrota de Torreón y el otro que venía a reforzar lo que venía de la famosa Monterrey. División del Norte del Ejército Federal, que era lo mejor del ejército de federal. Velasco, el ejército. Era el secretario de guerra de Huerta. Era el consentido, donde tenía de los mismos Villa y Ángeles, dicen, donde tenía cifrada toda su esperanza de su movimiento, el huertismo, en el general Velasco y pues vimos que aquí se derrotaron a los dos ejércitos y salieron rumbo a Paredón, donde también fueron derrotados en ese punto. Y ya se retiraron hacia Zacatecas, donde fue el triunfo militar de la revolución.
Ya después vinieron el otro combate también, el de Celaya, pero eso ya es dentro de un no movimiento social, sino dentro del caudillismo Y después eso de viene Obregón. después de la convención de Sí, Aguascalientes. ese ya es otro, Ya es parte otro de- tipo, pero las batallas más importantes se dieron en ese corredor de Ciudad Juárez a Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón y Zacatecas. Ese es el corredor de la Revolución Mexicana, de la lucha armada. Y hay que respetar la idea de Zapata, las ideas de Obregón, las ideas de allá de Lucio Blanco y todos ellos en distintos puntos del país, pero ellos no tuvieron, no sufrieron tanto como aquí sufrió San Pedro, con una población que tenía 5,000 habitantes. Hubo más de 6,000 muertos. Y hubo más de 6,000 muertos, no solamente de parte de los federales, sino de parte de los Civiles. revolucionarios y los civiles que quedaron en medio de dos fuegos. Acordémonos que en ese tiempo las casas pues eran de, la mayoría, sí había de adobe, algunas, pero la mayoría era de jara, enjarrada, todas las habitaciones, entonces las balas que traían de udol muy potentes atravesaban las casas y quedaron entre dos fuegos la población que pagó su cuota de sangre. Por eso San Pedro es digno de mejor futuro, porque aquí sí se sintió verdaderamente una de las grandes batallas que ha habido, no solamente en la revolución, sino en todas las situaciones, más sangrienta que todas las de la independencia, más sangrientas que la de la reforma, fue la toma de San Pedro. Así es. Profesor, ¿quiénes participan de sanpetrinos? Del lado de los, obviamente del lado de los revolucionarios, la mayor parte, de los militares, de los revolucionarios sanpetrinos, ¿quiénes participaron? ¿Quiénes venían con Villa? Pues venían pues Petro Herrera aquí de Nilo, venía el Toribio de los Santos, otro sanpetrino, venía Francisco Luis Urquizo, sanpetrinos más destacados. No hay que considerar que eran los únicos, son los que quedaron registrados. La pionada. Todos, desgraciadamente, no se registró quiénes eran, porque eran miles, quiénes son los que participaron. Se ponían a los que tenían grado o a los que eran más allegados a los Madero como participantes, o los que de plano, aunque eran de clase baja, sobresalieron mucho, como Petro Herrera. Petro Herrera no era de la clase alta, como lo fue Urquizo, como lo fue Madero, como lo fue Toribio de los Santos, pero ella sobresalió por su valentía. Cuando se dio de alta con Villa, ella era Pedro Herrera, porque no admitía, Villa, a pesar de lo que dicen las películas, no admitía mujeres en su ejército. Petro Herrera llega a coronela nada más porque no había generalato para las mujeres. No de había. hecho, no hay generalato. Que yo sepa, no conozco una general. No hay generalas. No hay generalas. Nada más María Félix, pero es en las películas. En la película. Otro factor de Petro Herrera, mucha gente o varios autores han dicho que era soldadera, pero no, ella no era soldadera. No, ¿verdad? soldadera no. Soldaderas eran aquellas que andaban detrás ahí en la guerra y mataban con el que estaban y se juntaban con otro. Supongo que muchas mujeres sanpetrinas también fueron soldaderas, ¿no? Andaban en lo que decían ellas la bola, pero pues ellas tenían también la mística de servicio, ¿verdad? De preparar los alimentos, sobre todo, los alimentos, de limpiar las armas, ¿verdad? En los campamentos, de conseguir el alimento mientras sus hombres andaban luchando, los revolucionarios. Ellas tenían una obligación moral de conseguir el alimento y de limpiar las armas. Esas eran. Y pues es una cuestión que dicen los historiadores muy mexicana eso de llevar a las mujeres a la guerra. En la guerra de secesión en Estados Unidos yo no recuerdo. No, ni en las guerras napoleónicas. En ninguna llevan mujeres. Nada más es una cuestión de los mexicanos, ¿verdad? Muy la diosa Tonancia y la presencia femenina. Profesor, se ha discutido mucho de Pedro Herrera, sobre su origen. ¿Ella de dónde viene? Comenta usted que es de Nilo. Es de Nilo y fuimos hace unos años a
a entrevistar a sus familias. Vivía hace como unos 10, 15 años que fuimos. Estaba una sobrina, nieta de ella, y ella decía que de allí era Petra Rivera, que era nativa de allí. Digo, un breve tiempo de que se cumpla el primer centenario de la edición del libro La sucesión presidencial de 1910 de Francisco I. Madero. ¿Cuál será la importancia en la historia de México de este libro? Bueno, hemos de recordar que el libro fue escrito aquí en nuestro pueblo orgullosamente, los sanpetrinos, siempre lo decimos con mucho afán de hacer grande nuestro pueblo, de que Madero ciertamente era de Parras de la Fuente, pero él radicó aquí cuando era administrador de las haciendas de su familia, las haciendas algodoneras de Tebas, Palmira, El Colorado, el Nilo, y él radicó en lo que hoy es Casa de la Cultura. Por eso le decimos a los visitantes y a las gentes que vienen a nuestro pueblo que esas paredes encierran el ideario de un cambio social que necesitaba México, porque ahí concibió don Panchito, como lo conocíamos aquí en San Pedro, las ideas de una revolución, aunque él no se la imaginaba tan sangrienta, de una revolución social que cambiara el panorama que él estaba viendo en los peones de las haciendas algodoneras de nuestro municipio, principalmente la de los ingleses de la casa Purcell o la de los españoles de la casa de Santa Teresa, donde eran muy maltratados, ¿verdad? Sus salarios eran miserables, la tienda de raya donde les vendían productos malos, de mala calidad y casi eran forzosos, las deudas que tenían los peones de las haciendas eran heredados de padres a hijos, así es que era algo que nunca terminaba en una familia. Toda esta situación hizo que don Panchito, don Francisco I. Madero, nuestro paisano adoptivo de San Pedro, concibiera las ideas de ese cambio que urgía en México y empezó a hacer su libro aquí en San Pedro, La sucesión presidencial, que se avecinaba en 1910, donde ya se palpaba que el siguiente candidato era, como siempre, como lo había hecho en otros periodos anteriores, Porfirio Díaz. Así es. Del libro La sucesión presidencial le pasa lo mismo que al Quijote, le pasa lo mismo que a muchos libros, muchos hablan de él, pero pocos saben de qué trata. ¿De qué trata el libro La sucesión presidencial? Es un libro donde analiza don Panchito el hecho histórico, pero lo analiza no en derredor del personaje, sino del ideario. Habla de las transformaciones que ha sufrido México, pero desde el punto de vista de la idea y no de la persona. Entonces es un libro donde para algunos pues les pasa un poco aburridón el libro, pero es que él tenía las ideas, no los personajes. Habla de Hidalgo, habla de Morelos, habla del ideario de ellos, ¿verdad? Y habla de que el pueblo de México ya necesitaba un cambio primero de mentalidad, de mentalidad. Por eso es un poco difícil entender a Madero en su ideario, porque él sabemos que había hecho estudios tanto en Europa como en Estados Unidos y había leído a los grandes, a los transformadores liberales, a los grandes filósofos. Entonces él venía cargado de esa energía, y cuando llega a México y que ve que hay mucha desigualdad, mala distribución de la riqueza, pues él empieza a idear el México que él necesitaba para su tierra. Y aquí en Coahuila, él como coahuilense, pues aquí ve más la separación de esa sociedad porfirista, donde don Porfirio, aunque hizo muchas infraestructura para México, se le estaba olvidando el gran pueblo de México, la mayoría que era el 95%, era gente miserable en todo el país, y él estaba enfocado a crear infraestructura donde los únicos beneficiados eran
la clase poderosa y los extranjeros. Así es. Profesor, Madero dedica el libro a tres personas o tres entes: a los héroes, a los buenos mexicanos y a los periodistas independientes. Así es, como le decía en una ocasión cuando celebraron el Día del Periodista, ustedes deben de sentirse orgullosos de ser periodistas, porque ya en el tiempo de Madero era difícil ser periodista, porque el periodista se debe a la verdad y se debe a su público. Y entonces para ser un periodista desde aquel entonces era muy difícil, porque a veces perjudicaba los intereses de los políticos o de los hacendados en aquel tiempo, ¿verdad? Aquí mismo en San Pedro, en el tiempo de Madero, fueron asesinados varios periodistas. Entonces él por eso dedica a los buenos mexicanos, entre ellos menciona y subraya a los periodistas, porque ellos están siendo mártires de ese cambio que él quería para México. Profesor, los biógrafos de Madero dicen que cuando él regresa de Europa, en Parras no encuentra el ambiente propicio para sus ideas. En San Pedro, algunos dicen que Madero llegó al lugar ideal en el momento indicado. Aquí en San Pedro, Madero, ¿con quién se junta? ¿Con quién empieza a formar el primer club antirreeleccionista? Bueno, aquí en San Pedro, inclusive Madero fue candidato a presidente municipal de San Pedro, y de ahí empezó la versión de los ricos, y empezaron a quejarse con su padre, don Francisco Madero Grande, porque le decían que para qué les había mandado esa célula de disolución social, como se decía en aquel entonces. Y pues él trató de llamarle la atención a su hijo, que no se pusiera en contra de su clase, porque no hay que negar que don Francisco Madero era de la clase alta, de la clase de los hacendados. Él mismo, su familia tenía haciendas. Más bien lo mandan acá porque era el único que podía administrar las haciendas, los grandes intereses que tenía la Casa Madero. Todo Parras ya estaba controlado por la Casa Madero, era una obediencia ancestral, pero aquí era nueva la intervención de los Madero, y aquí era un cambio de las haciendas algodoneras. Algo traía de estudios Madero cuando estuvo en Estados Unidos sobre el cultivo del algodón. Él, hay que recordar que él incluso introdujo nuevas especies de algodón a la región, que daban más provecho. Entonces, él traía las ideas de cambio, pero también las ideas agrícolas que necesitaba su familia. Y aquí, pues, cuando la cuestión social estaba en efervescencia, él salía al desierto, salía ya al norte, en lo que se llaman los Cuates de Australia, se juntaba con otros que tenían J. Agustín Castro, Venustiano Carranza, que después fueron caudillos también de la Revolución, y ahí platicaban sobre la situación del cambio que necesitaba México, y que si no se hacía, pues solo con la inercia iba a tardar muchos años, pero que tenía que llegar un tiempo en que México sufriera ese cambio, porque él lo había vivido en las sociedades donde había andado estudiando, donde les andaba él viendo esas situaciones, y que en México tarde o temprano tenía que venir el cambio social. Claro, les repito, don Francisco era todo bondad. Él no se imaginaba que ese cambio social iba a costar mucha sangre de los mexicanos, mexicanos contra mexicanos. Si no, pues pensamos que a lo mejor la hubiera pensado 2 o 3 veces antes de iniciar ese movimiento, y como aquí escribió su libro, siempre se ha dicho que es el detonante para iniciar ese movimiento, ese detonante del cambio social que aceptaron los Obregón allá en Sonora, Emiliano Zapata allá en Morelos, Francisco Villa en Chihuahua y Lucio Blanco acá por el lado de Tamaulipas, Monterrey. Todos se apegaron a las ideas y lo tomaron como bandera del movimiento reivindicador que necesitaba nuestro país. O sea, profesor, entonces podemos decir
que si en Dolores Hidalgo se gestó la conspiración de independencia, porque empezó como una conspiración, en San Pedro de las Colonias se inició la conspiración para derrocar a Porfirio Díaz. Así es, allá están orgullosos de ser los iniciadores de la revolución, de la independencia, ahí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y nosotros estamos orgullosos de ser sanpetrinos, porque siempre les diremos a los naturales de estas tierras y a los que vengan de otras de visita que aquí se inició la Revolución Mexicana con las ideas reivindicadoras que traía Madero, del cambio social que era necesario ya en nuestro país. Entonces, el libro lo edita con Serafín Alvarado. Con Serafín Alvarado. Que era un conservador. Que era un conservador, pues sí, él inclusive también él era conservador, pertenecían a una clase social, y aquí los que eran dueños de las imprentas, los que eran dueños de los intelectuales, los únicos que podían leer, pues era la clase alta. La clase media no tenía escuela. Él inclusive aquí en San Pedro hizo una escuela pública pagada con su peculio, y que la tuvo en la Casa de la Cultura a todos los alumnos que les veía intenciones de estudiar, de ser inteligentes, o que querían superarse, o que estaban desamparados. Él los tenía allí, les daba de comer, les daba asistencia, ahí los tenía como internos, y les daba también instrucción primaria. Lo dicen que era homeópata él. Sí, esa homeopatía que estudió en Estados Unidos la trajo y la empleaba sobre todo con los peones de sus haciendas, ¿verdad? Ahí él los curaba con sus granulitos, con los granulitos que pues la gente a veces, algunos tienen fe y otros no tienen, pero él sí tenía mucha fe en lo que hacía, en curarlos, ¿verdad? Y no les cobraba absolutamente nada. Y también fundó aquí en nuestro pueblo el primer hospital que tuvo San Pedro, donde no se les cobraba nada a las gentes que no podían pagar un médico. Entonces, él ya era una familia, ya un personaje familiar en la plaza de San Pedro, todas las tardes y en las noches al oscurecer, la figura vestida de blanco de don Panchito, dando vueltas y acercándose a los viejitos y platicando con ellos para captar su sentir acerca de la situación que se estaba viviendo en México, pero principalmente en San Pedro y en la región lagunera, que era el reflejo de todo lo que estaba pasando en México. Y ahí concibió el libro del cambio, el libro que se ha tomado como bandera, y que aunque muchos no lo hayan leído con la pura esencia que quería el cambio social, pues muchos se adhirieron a él. Seguramente Zapata no lo leyó, seguramente Villa tampoco lo leyó el libro, pero más bien era el ideario que traía Madero, el que captaron ellos y el que siguieron, ¿verdad? Y así es, aquí es, decimos con orgullo, cuna de la Revolución Mexicana. Entonces, de aquí Madero empieza a organizar los primeros clubes antireeleccionistas, después de la edición del libro, después de la elección fraudulenta del 1905. Después de ahí se anima a escribir el libro y empieza después a recorrer el país presentando su libro, llevando su ideal. Sale a convocar a los mexicanos a la elección del 1910. Él participa como candidato y le hacen fraude. Le hacen fraude seguramente porque pues el gobierno era un bloc inmovible. Si ahora a través del tiempo vemos que lo es, cuando ha tenido oportunidad, pues en aquel entonces donde Porfirio Díaz era dueño de tierras, haciendas y vidas de los mexicanos, pues es fácil entender eso, que él nada más decía y era una orden. ¿Quiénes van a ser los gobernadores en los estados? ¿Quiénes van a ser los presidentes municipales en las principales ciudades? Él era el que manejaba el país completo, y allí tenía sus representantes, los gobernadores, los jefes de las grandes haciendas, y sobre todo la fuerza de represión que era la policía montada, o lo que le llamaban la cordada,
que era la que vigilaba que no hubiera sublevaciones, que si alguien traía ideas de cambio, pues inmediatamente lo aplacaban. No es raro que aquí en San Pedro, en las haciendas algodoneras, pues llegaba la acordada y el patrón, el hacendado, indicaba, llévense a fulano de tal. Por Dios. Sí, y lo llevaban, casi siempre decían que lo llevaban a Parras, allá donde estaba la, la penitenciaría grande de aquí de la región, pero casi raramente llegaban a Parras. Pues intentó huir y tuvimos que aplicarle la ley Fuga, lo encontramos o lo colgaban simplemente. Ahí no había investigaciones ni nada. Todas esas injusticias de un pueblo que quería reivindicar su libertad, todo eso lo captó Madero y dijo, pues necesitamos un cambio. Ya don Porfirio ya está muy viejo, ya está desgastado, ya se enquistó en el poder, ya no ve más allá de su grupo muy selecto de personas que son los famosos científicos que él llamaba, ¿verdad? Los que sí sabían, los que eran dueños del país. Y él, a pesar de que su padre era de los mismos científicos, pues él trató. Por eso hay más mérito en Madero, porque Madero era de los mismos consentidos de la clase porfirista. Él lo dice en el prólogo que escribe para el libro, dice que él no tiene nada en contra de Porfirio Díaz, que él es de los privilegiados, que su familia ha gozado de privilegios y que inclusive en épocas de persecución lo perdonaron, inclusive no se cumplieron algunas órdenes de aprehensión en su contra o inclusive le avisaban para que se fuera. ¿Sí? Le tenían alguna consideración y cuando le avisaron aquí en San Pedro que la cosa, por sus ideas subversivas, ya lo iban a prender, pues le dieron chance de que saliera en la ahora casa de la cultura donde él vivía, atrás, escondido en una carreta de paja, salió por la parte de atrás de la entrada y salida de los animales, donde estaban los corrales. Él salió escondido, se fue a refugiar a San Luis Potosí, donde hizo su famoso Plan de San Luis, donde incitaba al pueblo de México a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Aunque algunos dicen que el plan lo hizo allá en San Luis, Missouri, pero... Sí. En San Luis estuvo en la cárcel, San Luis Potosí. En San Luis Potosí, y allí se hizo el plan de San Luis. Y por eso dice que San Luis también fue la cuna de la revolución, porque ahí salió. Y de cunas pues tenemos muchas. 27 ciudades de cunas. Sí, en Gómez Palacio sí es cierto eso. Aquí los primeros que respaldaron con las armas, para levantarse en armas, fueron los laguneros de Gómez Palacio. Eso sí es cierto. No fueron los de San Pedro, fueron los de Gómez Palacio. 2 años antes de levantarse en armas Madero, en Viesca, en 1908, se levantó un grupo también en contra del régimen de Porfirio Díaz. En Las Vacas también. En Las Vacas. 5, Sí. Los magonistas. Siguiendo las ideas no de Madero, porque no nos van a conocer, eran las ideas de Flores Magón, de los Flores Magón. Y también en Las Vacas, hoy conocido como Ciudad Acuña, también hubo un levantamiento antes de Madero, y en esas partes se menciona que también fueron cunas de la revolución. O en Puebla, donde dicen que los hermanos Cerdán, ahí fueron la primera sangre derramada en pro de la revolución, del cambio social que aspiraba a México. En fin, yo creo que no es tanta importancia buscar la verdadera cuna. Claro que cada quien va a defender su lugar, pero nosotros, los sanpetrinos, siempre diremos con orgullo que aquí don Francisco I. Madero concibió esas ideas de cambio, esas ideas que se necesitaban, que urgían en un país que había entrado en el siglo XX y entrado permanecía en la época feudal todavía. Sí. Profesor, ¿quiénes serían los primeros sanpetrinos o habitantes de San Pedro que se unieron a Madero en su club? ¿Serían los miembros de la logia masónica? Los miembros, él fue miembro aquí de la logia masónica, y claro que él, y entre los primeros miembros tenemos a su tío, don Catarino Benavides, algunos parrenses que residían aquí, los Aguirre Benavides,
tenemos a otros ideólogos sanpetrinos que se unieron a él. Desgraciadamente, por ejemplo, Toribio de los Santos, que después fue un destacado general de la División del Norte, pero desgraciadamente en México y en todas partes le ponemos los reflectores nada más a la cabeza, ¿verdad? Sin saber que hay muchos que están en derredor de ellos. Porque yo supongo, bueno, ya después de la elección del 10, del fraude, de la Que aunque había también en algunos tiempos, había vivido en San Patricio, cerca de San Felipe, pero que ella había nacido ahí. Y luego después, en Hilo, perdón, en lo que antes eran las haciendas de los Madero, en el hoy ejido de Hilo. Y en una investigación que hizo la Ibero acerca de la vida y que revisaron hasta el Archivo Nacional de la Nación sobre registro civil y todo, guerras y todo eso y las partes de guerra, encuentran que Petra Herrera sí era efectivamente de aquí, por eso han venido investigadores. ¿Ella participa en cuántas batallas? Bueno, participa viene en la ruta que hemos mencionado, ¿Cuáles? en toda la ruta. Algunos mencionan que en Zacatecas muere, pero otros dicen que no. Según la investigación que se dice, ella muere en Parral, después de terminar la revolución, después del 17, que muere de una manera muy lastimosa, pidiendo limosna ahí en Parral. Porque hay otra versión que dice que muere en el año de la gripa, en el año de la peste. Del 18. En el 18. No, pues las investigaciones que se hicieron de los historiadores de la Universidad Iberoamericana encontraron que ella murió en la miseria, en Parral, pidiendo limosna. Pues son situaciones que debíamos de considerar y que los sanpetrinos sobre todo tenemos una obligación moral con esas personas, porque aquí ni un callejón lleva el nombre de Petra Herrera. Pues no, una calle. Profesor, de otro de los sanpetrinos revolucionarios que también no se les ha dado su lugar en la historia, el general Toribio de los Santos. Toribio de los Santos, que fue gobernador de Coahuila en y después de la revolución, y que fue también gobernador de Yucatán. El señor Toribio de los Santos, ya después del distanciamiento entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, él siguió siendo villista, su ideario era villista. En aquellos años de efervescencia lo toman prisionero aquí cerca de las vías del tren en Talía, en la estación Talía, los carrancistas, y se lo traen paseando por aquí en el norte de nuestro municipio, en el desierto, y pues ahí esperando, quién sabe qué, lo harían sufrir, o los hacía, dice, sus familiares que yo platiqué con él, que lo traían y que al general lo ponían a juntar quiotes para asárselos a sus captores, porque estaba muy escaso el alimento y los ponía a hacer quiotes, hasta que llegaron a un punto cerca de Nuevo Delicias, donde en un tanque grande, tanque de almacenamiento de agua, ahí lo mataron, pues lo asesinaron, que no lo fusilaron, no hubo tal formación de cuadro de fusilamiento. Por eso todavía se conocen, y todas las gentes de aquellas partes del norte de nuestro desierto lo conocen como el tanque de Toribio. De Toribio, ahí está todavía. De los Santos. Él tiene una participación destacada en parte de la toma de San Pedro, también en la toma de Torreón. Sí, claro, ya venía en la toma de Torreón, y ese, por su valentía, por su entrega, Villa lo llamó general. Es uno de los generales que, una vez que fuimos a la Coyotada, donde está Villa, está una estatua monumental de Villa, igual que la que tenemos aquí. Ahí está gigantesco Villa en la Coyotada, donde nació, en San Juan del Río. Y hay dos columnas a los lados de Villa. En una dice Ciudad Juárez, Ojinaga, Parral, Gómez Palacio, Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, Zacatecas y Celaya. Así simplemente dice eso. Y en la otra columna viene
Felipe Ángeles, Rodolfo Fierro, Maclovio Herrera, y ahí está incluido Toribio de los Santos. El sanpetrino también está en la lista de los grandes generales de la División del Norte. Así que ha sido un general muy poco conocido, su vida, inclusive él tiene parientes todavía en San Todavía viven en San Pedro los descendientes de su familia, los señores de los Santos. Así, los otros revolucionarios, don Pedro B. Rodríguez Triana, originario también, él empieza con el maderismo también o se incorpora. No, es desde el maderismo, y él inclusive anduvo hasta con Zapata. Y cuando la muerte de Madero se une a Zapata, y después se une a... No, es de los pocos laguneros, y bueno, de los pocos sanpetrinos que se unen a Zapata, al ejército Sí. del sur, ¿verdad? Porque la Pues yo no he mayoría sabido fueron, otro, ¿no? pues, por lo lejos. Ajá. Y por la ideología, más bien, él era un ideólogo. Él se fue con Zapata por aquel grito que aún resuena de Tierra y Libertad, de don Emiliano Zapata. Tan es así, cuando termina la revolución, matan a Zapata, él se viene a su tierra a cultivar la tierra, y él fue el ideólogo del cambio del reparto de tierras aquí en San Pedro. Él hacía, señor don Pedro de Verona Rodríguez Triana, hacía reuniones también secretas tipo Madero, pero allá en los cerros de la Cuchilla, por acá en el cerro de San Lorenzo, juntaba a los líderes de los ranchos para hacer el reparto agrario. Ya había pasado la revolución. Sí, porque los primeros repartos agrarios en San Pedro se dan en San Esteban, Sí, en la época de Calles. en el 28. En el 28. Sí. Así, él ya anda ahí metido. Ya anda en esa situación, y él también pues dice, pues no nada más aquí y en Mairán y allá en Congregación Hidalgo, necesitamos aquí de todas las haciendas. Y gracias a esa inquietud que tuvo Pedro B. Rodríguez Triana, el general Cárdenas, cuando sabe de él, que llega aquí a San Pedro, lo manda a llamar, conocedor de la gente y conocedor del cambio social, y lo hace su consejero en la cuestión de la región lagunera del reparto agrario, y lo hace gobernador de Coahuila. Por eso pues es otro de los olvidados. En Torreón tiene uno de los principales bulevares el nombre de Pedro B. Rodríguez Triana, y aquí en San Hay una Pedro, escuela. Hay una escuela. San Pedro ha sido muy injusto con sus héroes, y pues Torreón pues se ha apropiado de ellos. Profesor, entonces el general Pedro B. Rodríguez Triana se gana el generalato en el Ejército del Sur. Sí, con Emiliano Zapata. Y luego es candidato a presidente de la República por el Partido Comunista. Nada más que pues era por el Partido Comunista, por eso a lo mejor no pudo hacer nada. Y pues era el partido de moda en aquellos entonces. No hay que olvidar que Lázaro Cárdenas también por ese lado, el lazo del socialismo, ¿verdad? El ejido es un reflejo del socialismo que quería Lázaro Cárdenas. Repartió las tierras, pero no en lo individual, lo repartió en forma de comuna, en forma de ejido. Este grupo de personas va a trabajar este predio de tierra, no le dio a cada quien su parcela, no, les dio en comunidad, en socialismo, el socialismo inclusive la asociación que hizo de la CNC en su principio era Obreros y Campesinos de México Unidos. Cantaban la internacional. La internacional. El himno agrarista y la internacional. Así es. Los hermanos Aguirre Benavides. Los Aguirre Benavides eran parientes de don Francisco y Madero y de don Francisco Luis Urquizo. Ellos eran nativos de Parras. Don Adrián, eran tres, Adrián, Eugenio y Luisito. Avecindados en San Pedro. Avecindados en San Pedro, y uno de ellos, Luisito Aguirre Benavides, que lo hicieron famoso en las películas que hicieron de Pedro Armendáriz, y su secretario particular de Villa fue en la vida y en la película Luisito Aguirre Benavides. Ese es el famoso Luisito. Luisito Aguirre Benavides, el que escribió sus memorias de Francisco Villa y que después las copió Martín Luis Guzmán
para hacer su libro Memorias de Francisco Villa. Y pues también podemos decir que fue un sanpetrino adoptivo de aquí, de estas tierras. Luis Aguirre Benavides con sus hermanos Eugenia. Sí, señor. Retomando el tema de Francisco Elio Urquizo, la vida de Urquizo es una novela. Ah, sí. Sí, tiene varias facetas la vida de, pues primeramente el revolucionario, indiscutible que fue un héroe que estuvo en la etapa maderista y en la etapa carrancista hasta su final. Logró sobrevivir a toda la etapa revolucionaria. Por cuestiones políticas se tuvo que ir a Europa y allá en Europa empezó a escribir. Fue el cronista de la revolución en más de 80 obras que escribió. Entre ellas, pues la más famosa es Tropa Vieja, pero también escribió Yo anduve con Carranza, Madero, Viva Madero, Soy soldado de Levita. En fin, todas esas obras donde él refleja lo que él mismo vivió de la revolución. Son biografías históricas del movimiento y están muy interesantes. Yo en una ocasión platiqué con un general cuando aquella inundación del 91, que vino el ejército a San Pedro, y pues no sé por qué llegó ahí la cuestión cuando andábamos poniendo costales. Y el general dijo, aquí es la tierra de Francisco Elio Urquizo. Le dije, sí señor, aquí es. Dijo, yo desde siempre les digo a mis soldados que si ustedes quieren seguir la carrera de las armas, que lean a Francisco Luis Urquizo, porque él es, todo lo que él escribió es la Biblia de lo que debe saber un soldado, un buen soldado mexicano. Sí, yo recuerdo en Memorias de Combate cuando él habla de cómo se debe ensillar un caballo, sí. La hora del rancho, cómo se deben de formar, o sea, su de la disciplina. De la disciplina. Y aparte, bueno, Tropa Vieja lo ubica en San Pedro, es un reflejo de la pionada, de Espiridión Cifuentes. Sí, pero hay una cosa muy importante en la cuestión de Tropa Vieja. Tropa Vieja, él habla de un soldado tomado por leva, sí. Y era federal. Él habló de la revolución desde el otro lado, desde sus enemigos que él andaba combatiendo. Es lo que también le da mérito a Tropa Vieja, que él habló desde el punto de vista federal, cómo sufrían los soldados tomados de leva, cómo no sabían ni por qué andaban luchando, cómo sabían que si entraban en combate no podían voltear para atrás porque atrás estaba el sargento, estaba el teniente con la pistola en la mano para aquel que se quería retirar. De esos soldados pobres que los metieron a la fuerza a luchar en favor del ejército huertista y que muchos pues sabían que no podían tirarle a sus hermanos que estaban del otro lado, pero no tenían otra opción más que tirar balazos para el frente porque atrás tenían otro que si trataban de retirarse ahí estaban ellos. Entonces Francisco Luis Urquizo, el revolucionario participativo, y luego después viene la segunda etapa de Francisco Luis Urquizo, el cronista que registra la revolución en sus documentos, en sus libros. Y luego después viene la otra, Francisco Luis Urquizo, el militar de carrera después de que terminó la revolución. Ávila Camacho lo manda a llamar de donde se encuentra y lo hace general y va escalando los puestos hasta llegar al puesto más alto que puede aspirar un soldado mexicano, secretario de la Defensa Nacional, el puesto más alto del sanpetrino. Llegar a ese puesto, y él estuvo en el inicio de la Segunda y el final de la Segunda Guerra Mundial. Él fue el que escogió, por un pacto de las naciones, que después fueron las Naciones Unidas, mandar un contingente de jóvenes mexicanos pilotos a luchar en Filipinas contra... Él los abandera. Él los abandera y se ve en su rostro la tristeza de mandar a aquellos jóvenes mexicanos. Él, conocedor de la guerra, sabía que muchos de ellos ya no iban a volver, porque la guerra es cruel, no es lo que nos enseñaban las películas mexicanas. La guerra es cruel y los dejaba mutilados y generalmente los que iban a la guerra no volvían. Como termina su personaje en Tropa Vieja, el soldado federal que
inválido, ve cómo se retira la máquina en el Sí. horizonte. Entonces él por eso, lleno de tristeza, manda a esos jóvenes aguiluchos mexicanos a luchar allá. Y luego recibe la medalla Belisario Dolín. Sí, ya después de que se retira ya por sus años, venturosamente vivió muchos años. A mí me tocó la suerte de conocerlo, yo cuando estaba en la primaria. Vino aquí el general, ya muy viejito. ¿Y cómo era su trato? Pues ya era un viejito que ya casi no coordinaba muy bien, pero él estaba lúcido. Nosotros lo vimos de lejos cuando trajo el monumento de don Francisco y Madero, que está ahí enfrente de la Casa De la cultura. de la Cultura. Ese lo trajo él especialmente a Lo regalarlo al pueblo de San Pedro, y vino él personalmente, ¿verdad? Todavía en el 68, en la inundación del 68, estaba pendiente en México y mandó varios trailers de alimentos a la gente que estaba en el puerto de Ventanillas. Y un poquito más tarde, un año, murió en el 69, pero él estuvo pendiente hasta lo último de su querido San Pedro de las Colonias. General Francisco Luis Urquiza Benavides. Así es. La culminación de la revolución en la laguna, el reparto agrario. El reparto agrario. Todos creían que, aunque el decreto se dio en México el 6 de octubre del 36, creían que Lázaro Cárdenas iba a tomar lo que era entonces, y ha sido siempre, de hecho, la capital de la región lagunera es Torreón. De hecho, entonces, pues que venía procedente de Monterrey en el tren Olivo, no había aviones todavía presidenciales, venía y fueron los niños de las escuelas y la gente a ver al general ahí en la pasada. Dice, pues aquí de perdido le vamos a saludar en la estación, por aquí va a pasar el general, va a Torreón. En Torreón ya tenían la gran bienvenida. Cuando el tren se detiene y bajó el general y les dijo ahí en unas cortas palabras, aquí nació la revolución, aquí vamos a comprobar que el decreto de hace un mes, que ya aquí en noviembre, 8 de noviembre del 36, se lleve a cabo. Aquí vamos a comprobar. Llévenme por favor en la casa donde estuvo el mártir de la Revolución, Francisco y Madero. Entonces, por lo que ahora es la calle Zaragoza, que siempre es conocida como la calle Real, en aquel entonces pues estaba llena de grandes charcos porque había llovido. Un día anterior estaba llena de charcos y la gente lo tomó en hombros y lo trajo como torero salido de faena triunfal en una plaza de toros, lo trajo por entre los charcos la gente y lo llevó hasta la casa de Madero. Aquí fue, y él se bajó, dio una vuelta en la plaza saludando a la gente, llegó a la presidencia, dijo, acondiciónenme esta casa porque aquí va a ser mi cuartel general. Dijo cuartel porque él era militar, aquí va a ser mi cuartel general donde acondiciónenme, aquí voy a estar. Y de hecho, pues aquí decimos que fue la capital del país durante ese mes, porque de aquí salía a Torreón, a Gómez, a Francisco y Madero, todas hasta Parras, pero siempre venía a dormir aquí. Y lo acompañaba Rodríguez Triana, compañeros de armas de su tiempo. Y venían los secretarios de Estado a tomar acuerdos con él ahí en J. Mujica, en la casa. Vázquez. Sí, Gabino Vázquez, el que era el secretario del Fomento Agrícola. Iban y volvían, y de hecho San Pedro también es una de las cuestiones de orgullo que decir que en ninguna parte del país tiene el privilegio de haber tenido al presidente de la República por un mes completo. No, ningún estado. En ningún estado, en ninguna parte. Y ha sido San Pedro. ¿Cuál será el legado de San Pedro para la revolución? Pues ya para terminar. Bueno, ya vamos a hacer un resumen. Primero, aquí Madero escogió para hacer el cambio social, aquí concibió las ideas, aquí se escribió el libro, eso es lo fundamental. La sucesión presidencial de 1910, el libro. Aquí fue uno de los grandes combates de la revolución, donde más sangre se derramó que en Torreón, que en la toma de Torreón. Y aquí fue el lugar donde se llevó a cabo uno de los postulados
que pedían los revolucionarios, sobre todo Emiliano Zapata, del reparto de tierras. Aquí fue donde Lázaro Cárdenas. Con esos tres hechos, con uno solo que hubiera pasado de ellos, sería importante San Pedro. Pero tenemos tres: el libro, la toma de San Pedro y el reparto agrario. En toda la región lagunera y más allá de la región lagunera se hizo el reparto en todo el sur de Coahuila y norte del estado de Durango. A partir de San Pedro. A partir de San Pedro. Gracias, pues. A sus órdenes, mi amigo. Listo. Una hora ya hablamos de todo.